Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Rodrigo Jiménez Solomón, esto es Milet 360, este programa de Super Estéreo Milet donde analizamos el giro de la información. Vamos a dar un paseo por las notas más relevantes de la semana y las vamos a analizar de la mano de nuestros especialistas, los especialistas de esta casa Super Estéreo Milet. Saludo a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República y también a aquellos que nos escuchan a través de las estaciones en los Estados Unidos. Previo a iniciar, quiero recordarle que tenemos una línea directa de WhatsApp en cabina. Es el 55 72 10 11 40, donde puede usted hacernos llegar sus denuncias, sus comentarios, su análisis, sus opiniones, así como en cualquier red social. Y si nos busca usted en Alexa, nos puede sintonizar en vivo en cualquier lugar del mundo. Vamos a comentar sobre los bancos mexicanos, dos instituciones mexicanas y una bolsa de valores que han tenido un serio problema con el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos. También se han debatido intensa pero cortamente las reformas a la Ley de Guardia Nacional e Inteligencia Nacional. Vamos a dar un paseo también por el legislativo, qué fue lo que sucedió esta semana en particular y cuáles son los comentarios. Y tendremos el análisis financiero, el internacional y el de deportes previo a cerrar este programa. Acompáñeme, yo soy Rodrigo Jiménez Solomón. Milet 360, el giro de la noticia. Y como comentaba yo, se dio como un bombazo de información en los Estados Unidos que llegó a México de manera directa la vinculación de tres instituciones financieras mexicanas, CEIBanco, Intercam, ambos bancos, y la Casa de Valores Vector, como instituciones financieras vinculadas al crimen financiero, bajo la Ley de Terrorismo de Estados Unidos y de manejo financiero de cuentas vinculadas al terrorismo. Esto es una nota delicadísima porque implica que, y lo afirman con un comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que estas instituciones financieras ya han sido identificadas como instituciones por las cuales ha transitado y han facilitado el dinero para la compra de precursores opioides, dicho de otra manera, para el tráfico de fentanilo de México a los Estados Unidos. Al respecto, la presidenta de la República declaró al día siguiente que no han recibido ninguna prueba, ninguna evidencia del gobierno de los Estados Unidos para poder actuar y que ni lo afirman ni lo niegan, pero les pide pruebas, les pide seriedad para poder entablar una debida investigación. Y ya tenemos en la línea a Jaime Talancón, al tiburón de lo político, quien siempre nos acompaña. Querido Jaime, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo a tu auditorio. Gracias, Jaime, qué gusto escucharte. Pues bombazo financiero, siempre hemos dicho, Jaime, lo has dicho tú muchas veces al aire, que la mejor manera de pegarle al crimen organizado es en los recursos, en la lana. Y este bombazo de los Estados Unidos sin duda no tiene precedentes. Mira, esto se suma a temas que hemos venido cada domingo conversando en este programa. Uh-huh. Pues se acumula a las acciones que está tomando los Estados Unidos. Por un lado, lo hemos dicho, pareciera haciendo el trabajo que no se está haciendo en México, y por el otro, en el sentido de estar presionando a México. O sea, es decir, esto que sucedió del anuncio que hizo la Red de Control de Delitos Financieros, de señalar a tres bancos mexicanos de tener vínculos con el narcotráfico, pues hay que también tomarlo con cierta moderación, ¿no? Y con cierta prudencia, porque no estamos hablando de una investigación abierta. Estamos hablando de preocupación, así le llaman concern en inglés, es preocupación por una serie de movimientos irregulares. Sí. Y el problema aquí, y pone a México y al gobierno mexicano en una posición muy complicada, es que van a decir, no hay pruebas, dice la presidenta, y tiene toda la razón la presidenta. Estoy sorprendido, Jaime, de escucharte con esta posición. Seguramente el auditorio que ya te conoce cada domingo también, y bueno, interesante, por favor, continúa. No, sabes que lo que pasa es que sí estamos llamados a la responsabilidad y a la prudencia. Por supuesto. Y hay que recordar que a Genaro García Luna lo metieron preso con base en declaraciones de delincuentes. Sí. ¿No? Y se aplaudió por parte del gobierno de México
el que lo hayan dejado preso. Y ahora, el problema de que solo sean señalamientos por parte del órgano de la Red de Control de Delitos Financieros, no quiere decir que no estén dispuestos a meter a alguien a la cárcel con simples señalamientos. Claro, ¿no? claro. Eso por un lado. Por el otro lado hay que recordar que, dice la presidenta, no hay pruebas. Lo mismo se decía, bueno, otras cosas que nos debe preocupar esto es, una vez más, está actuando no en colaboración con México, sino al margen del gobierno de México. En el caso del desde la detención del Mayo Zambada hace un año y de luego del Chapo Guzmán, en las que sorprendentemente vinieron y se los llevaron, resultó que México hace 10 años se dijo que desde hace 10 años había una orden de aprehensión contra el Mayo Zambada a partir de una petición de los Estados Unidos, 10 años sin que lo detuvieran. Uh-huh. Entonces, esto nuevamente nos pone en una posición en la que pareciera que hay una gran desconfianza y en la que, si bien hace tiempo se advirtió a México que estaban moviéndose algo en cuanto a señalamientos de bancos mexicanos, pues no está haciendo una labor de colaboración entre instituciones México-Estados Unidos, sino que simplemente ahí está el señalamiento. Entonces, claro. Me parece que esto además se suma a la lista, pues primero de quitarle las visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a 2 alcaldes del mismo partido Morena, en Matamoros y Puerto Peñasco. Se suma evidentemente forma parte de la declaración que hizo el presidente Trump de declarar a los cárteles mexicanos terroristas, y por tanto, ya lo habíamos comentado en tu espacio, cualquier persona o institución que colabore con estas instituciones, con estos cárteles, pues se le declarará terrorista. Acaban de retirar preventivamente las visas del personal de los bancos. Que no es un tema menor, Jaime. A ver, ojo, ante la respuesta del gobierno mexicano, que conforme tu criterio fue responsable de pedir pruebas al Departamento del Tesoro, y aclara la Presidenta de la República que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, sí ha llevado a cabo una investigación, no encontró ninguna transferencia negativa. Lo contrario, dijo, las instituciones financieras mexicanas sí representan un comercio, unas transacciones financieras con el gobierno y las empresas chinas por cerca de $1,300 millones al año. No vemos nada llamativo. Y a eso la respuesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos fue retirarle a los directivos, propietarios y familiares de estas instituciones financieras sus visas, Jaime. Sí, creo que el principal mensaje es que no se están con cuentos. No sé hasta qué punto en cuanto realmente porque tengan los pelos en la burra en la mano, sino en términos de que el presidente Trump está pidiendo a gritos este tipo de elementos, y cada semana están acumulando pequeños elementos que permiten al gobierno de los Estados Unidos arrodillar al gobierno mexicano, sí, para llevar a cabo su... Importante, Jaime, esta reflexión para un banquero, para un expolítico, para todos nosotros, para un ciudadano de pie. El Estado de Derecho, la presunción de inocencia, Jaime, porque en Estados Unidos la ley antiterrorismo, que es durísima y da facultades al Estado, pues realmente sorprendentes, parte de que la sola pretensión, la sola presunción de posible tráfico, terrorismo, es suficiente para poder llevar a cabo órdenes legales. Y mencionas un caso que es pues, un caso que está vivo, que se está juzgando ahorita, que es el caso de Genaro García Luna. Fue lo mismo, fue la presunción, fueron declaraciones de testigos protegidos, fueron testimoniales por las cuales lo están sentenciando, y en este caso es porque están vinculando transferencias, que por cierto hay que recordar que las transferencias bancarias las hace de un particular a un particular por medio de una institución financiera, y están nombrando estos bancos facilitadores de transferencias entre cárteles mexicanos y empresas constituidas chinas para comprar precursores y opioides para el fentanilo. Y eso es un antecedente pues difícil, porque lo que pone en la mesa, Jaime, es lo que viene para adelante, que son las remesas. Casi todas las remesas que se envían de Estados Unidos a México vienen en efectivo, y vaya que quieren echarle mano fiscalmente allá. Así es. Ahora, ayer sacó una pequeña columna el ex
subgobernador del Banco de México, Esquivel. Muy interesante porque realmente hacen notar que esto no va a tener una repercusión, digamos, son bancos pequeños, ¿no? O sea, como tal no amenazan el sistema financiero mexicano. Incluso quien tiene su dinero en estas instituciones está a salvo. Hay que recordar que el INAP protege hasta ciertas cantidades muy importantes el ahorro de el dinero de los ahorradores. Pero yo creo que habría que concluir señalando que con estos nuevos hechos, al margen de si están fundados lo suficiente o no, el gobierno de la presidenta Sheinbaum sigue caminando a oscuras respecto de las acciones que Estados Unidos vaya a llevar a cabo hacia adelante contra cárteles, contra políticos o contra empresarios. Bien. Y está a oscuras, ¿no? Cada semana es una sorpresa y pues no sabemos a dónde vamos a llegar. Y lo más grave, pues que en estos señalamientos no son muy distantes, donde como en este caso uno de los bancos, uno de los dueños, pues es el jefe de la oficina de la presidencia, el expresidente López Obrador. Claro. Entonces creo que hay un vínculo, o por lo menos hay un mensaje hacia o tratar de sustentar estos señalamientos del presidente Trump de que en México hay un narcogobierno. Creo que es muy delicado, ojalá no avance, pero también la presidenta es muy importante que tome con seriedad esto y también que considere la posibilidad, pues, de que pueden ir saliendo cosas, y si quieres pruebas, pues pueden salir pruebas muy delicadas que comprometan su movimiento. Yo creo que la presidenta no tiene por qué meter las manos al fuego más que por ella, sus acciones y su gobierno. Sí, de acuerdo. Ahora, las declaraciones es muy fácil malinterpretarlas o tergiversarlas, Jaime. Ya vimos a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la oficina oval junto a Trump decir que la presidenta de la República, la presidenta Sheinbaum, invitó a las manifestaciones que se llevaron a cabo en Los Ángeles por parte de migrantes y otras personas, a lo cual tuvo que aclararse. Estas declaraciones que si bien yo coincido contigo, no son una defensa a las instituciones financieras, es simplemente darle su lugar ahora sí al Estado de Derecho y después, me imagino, no sé tú, Jaime, pero a la autonomía judicial mexicana para que pueda determinar si existe responsabilidad o sus indicios y el grado de culpabilidad. Sin duda, lo dices muy bien hoy. Pues vamos a un corte comercial y regresamos a Milet 360. Muchas gracias, Jaime Talancón, por tus comentarios. Para todos, Rodrigo. Regresamos en un momento más con ustedes. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información hoy domingo 29 de junio. Y les recuerdo que tenemos una línea directa en cabina, el 55 72 10 11 40. Es una línea de WhatsApp. Escríbanos por ahí. Como leo aquí, Jerónimo Jiménez nos escribe siempre y nos manda saludos. Nos dice que le gusta el análisis y que le gustaría que habláramos un poco más de temas de Toluca. Tomamos nota, Jerónimo Jiménez. Muchas gracias por escribirnos. Y ya tenemos en la línea a Julio Jiménez, otro Jiménez, ya somos tres, Jerónimo Jiménez, yo soy Rodrigo Jiménez, Julio Jiménez Martínez. Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, quien siempre con una capacidad técnica impresionante y un ojo crítico nos platica los temas, sobre todo aquellos vinculados al derecho. Y hoy, vaya que va a haber mucho de qué hablar, porque se han llevado a cabo las reformas de la ley de la Guardia Nacional y también de la Inteligencia Nacional. Y poniendo un poco el contexto de la importancia que tiene esto, no solamente es el mayor reclamo social en México la seguridad, con los miles de homicidios que vivimos año con año en nuestro país, con las desapariciones, con la tristeza que llega a cada rincón del país, sino además cada sexenio federal se ha tomado la decisión política, la decisión de la institucionalitis, de cambiarle el nombre a las fuerzas de seguridad federales y pensar que con esa renovación se va a resolver el problema. Hoy Guardia Nacional, hace unos años Gendarmería, antes Policía Federal, antes PFP, fue también la AFI, la Federal de Caminos. Bueno, cada año se le ha cambiado el nombre, pero no solamente es un cambio de nombre, es un cambio mucho más profundo. Ya está Julio Jiménez Martínez en la línea. Julio, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu importante auditorio, a tus órdenes. Gracias, Julio. Qué gusto escucharte. Pues se concreta la reforma super fast track de la ley que regula la Guardia Nacional, Julio. Sin lugar a dudas, Rodrigo, debo decirte con gran preocupación como mexicano, como ciudadano,
como litigante que esto es una estrategia de colonización, de control absoluto, de autoritarismo de un gobierno que no pretende realmente combatir a la delincuencia, pretende administrar el fenómeno de la delincuencia, que es distinto. Un gobierno que de manera, como bien lo referías y acertadamente lo comentabas, solo le cambia la denominación, pero le da mayores elementos de facultades y atribuciones que violentan nuestra privacidad, que vulneran nuestros derechos a decidir sobre el control y la seguridad y la protección de nuestra confidencialidad, y que además trastocan algo que es fundamental para los mexicanos y para el Estado de Derecho, que están vulnerando precisamente todo el manejo del acceso a la información personal biométrica que pretenden darle con esta reforma y la creación de las dos leyes, la ley al Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Inteligencia e Información, obviamente la investigación. Yo recordaba en la década de los 60, 70, la Dirección Federal de Seguridad, la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Después, pues obviamente tuvimos instituciones como el Servicio Secreto, la DIF. Obviamente esas eran instituciones que manejaban la inteligencia, que manejaban la investigación a nivel policíaco. Sí. Y sí, quiero decirte algo, que sí tenían controlado a la delincuencia, sí tenían controlado el crimen organizado, sí sabían bien cuándo, cómo y en dónde cometían los delitos, y los tenían bien ubicados, no los tenían administrados, los tenían bien ubicados y bien controlados. Este gobierno hace casi 7 años, vamos a cumplir 7 años, en las manos de Morena, que se ha dado la tarea, reitero, de generar compromisos inconfesables con grupos de la delincuencia organizada. No lo digo yo, es un hecho que es público y notorio, y además es un hecho que ha señalado, que ha imputado el propio gobierno norteamericano. Hoy vemos ya incluso instituciones financieras que han sido señaladas por delitos tan graves como el lavado de dinero, instituciones que fueron o que son propiedad de alguien que fuera y ocupar el cargo de la oficina de presidencia de la República. Entonces, bueno, me queda claro que tenemos gobernantes, que tenemos legisladores, que tenemos funcionarios que están sometidos, cooptados o doblados a los intereses de un gobierno que, lejos de combatir, prevenir y erradicar la delincuencia, están decididos a aceptar, como no sé si sea correcta la expresión, a aceptar leal y a ciegas cualquier ocurrencia, cualquier decisión o cualquier imposición autoritaria de este gobierno, con tal de mantener el control absoluto de cualquier organismo e institución. Como bien sabes, y tu importante Víctor, no me dejarán mentir, han desaparecido todos los organismos constitucionales autónomos. El último fue el Coneval, que le dieron la puntilla estos días, y bueno, pues han colonizado a los 3 poderes de la Unión, se acabó la división de poderes, se acabaron los contrapesos, se acabó cualquier organismo que pudiera poner en evidencia, denunciar o exhibir los actos de corrupción, los abusos de autoridad y obviamente las venganzas personales o institucionales de este gobierno contra aquellas voces que puedan expresar una opinión contraria a sus compromisos inconfesables, a sus negocios personales o a sus traumas o venganzas personales. Oye, Julio, y para poner las cosas en contexto, con tu respetable opinión, esta reforma que ya da de jure, jurídicamente, ahora sí se le da la tenencia, la facultad absoluta de las fuerzas federales al ejército. Hay que recordar que la policía civil, las policías federales, las policías estatales, las municipales del país son del orden civil, se rigen bajo un ordenamiento jurídico civil, como la mayoría de las personas que nos escuchan. Y, Julio, los militares no. En el mundo, el régimen castrense es un régimen jurídico especial. ¿Por qué? Porque se usa de manera extraordinaria para la guerra, para eso está diseñado. Esta reforma ya le transfiere absoluta y legalmente a las fuerzas, lo que fue la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional, al ejército, y los equipara, es más, los homologa al ejército, no solamente con sus reglas de operación, con el acceso salarial, que puede ser algo positivo, con el acceso al retiro, pero también a los rangos, y le da la facultad a la Secretaría de la Defensa de poder mover de un lado a otro, de un cuerpo a otro, del ejército a la Guardia Nacional, a los elementos. Dicho de otra manera, se completa la militarización de la seguridad federal, Julio. Eso que tanto tiempo la izquierda criticó, como que el país estaba siendo militarizado por el PRI, por el PAN, por el PRI. Ahora parece que la realidad ha alcanzado a las decisiones, que la infiltración del crimen organizado a las policías,
que los bajos sueldos y las malas condiciones de trabajo en las policías, sobre todo aquellas de orden municipal en el país, no dan para atender esta crisis, porque no es un fenómeno, es una crisis social dura, oscura en nuestro país. No podía atenderse, al parecer, al decir hoy de Morena de otra manera, y ahora sí, los guardias nacionales son soldados, lo va a dirigir un general de división que va a nombrar la presidenta, o también la defensa lo va a proponer, que van a vivir bajo el régimen castrense. Y ojo, una reforma interesante, Julio, que así como la presidenta decía hace unos meses que no a la reelección, no al nepotismo, y eso nos recuerda pues al motivo principal de la Revolución Mexicana, hoy faculta de licencias especiales al ejército para que, le dice la reforma, dice ya será la presidenta o presidente o el secretario de la defensa quien autorizará una licencia especial para que los militares puedan ocupar un cargo civil o ser electos popularmente. Hay que recordar que en nuestro país se prohibió, después de la Revolución Mexicana, que se crea el Partido Nacional de la Revolución, después el PRI, que participaran los militares en el orden democrático nacional, que no pudieran ser electos, y hoy se abre la posibilidad, cada quien sabrá si es positivo o negativo, ¿no?, para que los soldados, los marinos de México puedan ser electos. Hay que verlo de manera comparada, sin olvidar nuestra historia. En los Estados Unidos muchos expresidentes han servido en sus Fuerzas Armadas. La mayoría fueron a una importante escuela militar de nombre West Point, y es parte de la carrera política haber servido a sus fuerzas federales, a sus fuerzas nacionales para poder competir, Julio. Fíjate, Rodrigo, que acabas de abordar un tema sensible, un tópico muy delicado, en un paradigma que cambia por completo la forma de integración de las instituciones de seguridad pública. Este gobierno, como bien y exactamente referías, siempre criticó la militarización de la seguridad pública, porque efectivamente el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas y militares, constitucionalmente tienen facultades en materia de seguridad nacional y obviamente en atención de desastres. Sin embargo, este gobierno, con el argumento pues, de tener policías infiltradas, policías sin capacitación, sin certificación, sin control de confianza a nivel municipal y estatal, pues lo más cómodo o lo más fácil fue colonizar estas instituciones con militares de carrera, con militares de formación, que bueno, yo no tengo elementos para descalificarlos de manera a priori. Sin embargo, como bien referías también, constitucionalmente las reglas que eran valores entendidos para ocupar cargos dentro de la administración pública, salvo el de la Secretaría de la Defensa y la de Marina, eran destinados para únicamente civiles. Desafortunadamente, no quiero especular, nosotros no debemos especular, debemos poner en evidencia el análisis que hacemos sobre estas reformas. Están entregándole el poder absoluto, el control de la seguridad, la inteligencia, la información, y la información es poder, quiero reiterarlo. Quien tenga la información a su control y bajo su control de administración tendrá el poder absoluto de esta nación. Y yo no quiero especular, pero de darle el poder absoluto a una institución, no olvidemos que el ejercicio del poder absoluto corrompe, y esto puede ser muy delicado y puede ser muy peligroso, porque aquel que ejerce el poder sin contrapesos, sin controles constitucionales y sin la intervención de instituciones fortalecidas, puede caer en el exceso de pues el ejercicio del poder, incluso incurriendo en actos autoritarios que pudieran traducirse en violaciones a los derechos humanos y obviamente una transgresión directa a los derechos fundamentales de nuestra Constitución, y eso es algo muy preocupante, es algo muy delicado, porque no es raro ni tampoco es extraño ver que algunos elementos, no debo generalizar, pero sin embargo algunos elementos de las Fuerzas Armadas y militares han estado involucrados en actos muy lamentables, en vinculación con incluso con grupos de la delincuencia, que el día de hoy han sido objeto de juicio, que el día de hoy han sido objeto de denuncia pública, y que el día de hoy se encuentran incluso algunos de ellos privados de su libertad. Pero esto es algo muy preocupante: militarizar la seguridad pública, poner en las calles a militares que su formación, su origen y sus ideales
valores y convicciones son distintos a los de un policía estatal, a los de un policía municipal, a los de una institución integrada puramente por civiles, que evidentemente puede generar un problema de crisis efectivamente social y un escenario de pues sobre todo de incertidumbre y desconfianza de los diversos sectores de la población, entre ellos el empresarial, que te quiero decir, Rodrigo, amable auditorio, hoy el sector empresarial, los capitales nacionales e internacionales están viendo con mucha incertidumbre y con gran preocupación a México como un país seguro para invertir, para generar empleo, para desarrollar proyecto productivo, porque tenemos un poder judicial pues colonizado, un control absolutamente institucionalizado desde la famosa Secretaría de Seguridad Pública Federal, y bueno, obviamente un control absolutamente, pues yo diría, cooptado o controlado de manera absoluta desde el gobierno federal. Y si a eso le sumamos la anarquía que se vive en varios estados de la República Mexicana con el poder de la delincuencia organizada, pues estamos en un caldo de cultivo de total anarquía, Rodrigo. Pues dice el viejo dicho que todos los caminos van a Roma, Julio. Y fíjate, esto se inventó hace 2000 años. Claro. Cuando en el Senado de Roma, cuando se veían rebasados como república por una amenaza, sobre todo una exterior, una amenaza externa, nombraban una figura que se llamaba el dictador. El dictador, que era una persona, concentraba todos los poderes, entre ellos el de su ejército, para poder dar respuesta a esa problemática. Pero tenía una condición, Julio. El dictador solo podía ser temporal. La temporalidad lo justificaba. Ahora, en el siglo XXI, 2000 años después, pues hemos inventado las instituciones que no recaen en una sola persona. Y hay que recordar que estos cambios legales, estos cambios institucionales, pues deberían de resolver los problemas. Al tiempo sabremos, Julio, si resuelve este gran problema de la inseguridad o no. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Rodrigo. Te deseo una excelente tarde y buen fin de semana. Vamos a un corte comercial y regresamos a Milet 360. Milet 360. El giro de la noticia. Y ya estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información. Y así como lo he invitado yo a que nos mande por nuestra línea directa de WhatsApp comentarios, tenemos un comentario aquí en la cabina que nos llegó por WhatsApp que queremos transmitirle. Hola, Milet 360. Me encanta escuchar su programa En Familia. Y bueno, así como lo escuchan en las familias en el país, esperemos usted lo esté disfrutando. Y vamos a tener una conversación con Tania Rosas. Ella es periodista de investigación. Cada fin de semana nos presenta lo más relevante que ha sucedido en la Cámara de Diputados, en la de Senadores. Y ya la tenemos en la línea. Querida Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Auditorio, muy bien, muchas gracias. Tania, seguramente, voy a adivinar, traes otro noroñazo. Como cada semana, mucho de qué hablar. Cuéntanos. Sí, efectivamente, pues fíjate que Gerardo Fernández Noroña, que es el presidente del Senado, pues ahora bloquea la reforma constitucional para aumentar el salario a personal de seguridad y personal de salud como policías, guardias nacionales, incluso enfermeras también. Pues estos incrementos salariales costarían al Estado casi 40,000 millones de pesos al año. ¿Qué es esto? Estos son más recursos de los que tiene etiquetados, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo o, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda. O sea, son muchos recursos y por eso mismo lo que nos comentan los diputados y senadores aquí en el Congreso es que pues Noroña, tal vez por una decisión presidencial, está bloqueando este golpe para las finanzas, porque pues a final de cuentas pues es un impacto presupuestal profundo, ¿no? Interesantísimo, Tania, porque todos queremos 1000 propuestas, 1000 respuestas, 1000 soluciones, hasta que cae en el billete público en la mesa. ¿Cuánto cuesta, no? Y fíjate, este simple cambio, que no sé si tú lo ves así, pero pues es un triunfo de la gente, ¿no? Gigante. Cuesta 36,000, ¿dijiste, o 46,000? 40,000. 40,000 millones de pesos que tenían un impacto directo al erario público, para lo cual el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha dicho, no, espérenme tantito, sí, pero ahorita no. Por unanimidad, en la Cámara de Diputados, ya tiene Noroña, él dice que no lo tiene, pero
Y yo tengo que él también lo debe de tener, que son los documentos dirigidos a él, ya de los congresos estatales, en donde dicen que ya se aprobó por la mayoría, para que sea una reforma constitucional. Sí, una reforma constitucional. Tiene que aprobar por 17. Sí, sí. Pero ya yo tengo los documentos de 30 legislativos y están debidamente enviados al presidente del Senado para que ya se haga la declaratoria de constitucionalidad y entre en vigor, pues en cuanto él lo manda al Ejecutivo, ¿no? O sea, la reforma es para que el como te decía, de seguridad, al menos el salario base de cotización registrada. 77. Fíjate qué importante es que dices de cuánto es del peso del presupuesto, porque esta razón la envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la envió con un ningún impacto presupuestario. Oye, Tania, se nos cortó un poquito ahorita la llamada al final, entonces te van a volver a marcar y grabamos esta última parte desde los 46,000 millones. ¿Te late? ¿El final lo de AMLO? Okay. Sí, es decir, ya están las 17 legislaturas aprobados y vamos para adelante. No sé si es tu señal. Tal vez, a ver, me hago para otro lado. A ver. Uh-huh. A ver, dime. Ahí te digo. No. ¿No? No. Al principio te escuchaba muy bien y después te dejé escuchar. ¿Tú escuchas bien? A ver, aquí ya me moví a otro lado. Ahí estás, perfecta. A ver, dime. ¿Aquí? Sí, okay. Va. Entonces, si quieres, vamos de nuevo. Entonces, te voy a volver a hacer la pregunta de cuánto dinero es y de ahí repartimos. ¿Te late? Ok. O sea, ya empiezo con lo del 17 Congreso. Exacto. Okay. ¿Va? ¿Lista? Sí. Entonces, Tania, a ver, estamos hablando de 40 mil millones de pesos de egresos que pues le implican un menoscabo bastante fuerte a la federación. Efectivamente, pues lo importante aquí es que al menos 17 congresos locales tuvieron que aprobar esta reforma porque es constitucional. Ya se aprobó por los congresos locales, ya se aprobó por el Senado, la Cámara de Diputados y con la mayoría incluso de la oposición que apoyaron esta reforma. Que, si ya Noroña dice que no tiene los debidos documentos de los congresos locales, pero pues si yo los tengo, él también los debe. Bueno, por supuesto. Y están debidamente dados a Noroña desde esta iniciativa Andrés Manuel López Obrador, pero y lo mandaron de a Noroña en octubre del año pasado. O sea, ya estamos hablando de unos meses que ya está bloqueada esta iniciativa y esta reforma. Y lo importante es que cuando el presidente manda al Congreso su análisis de impacto, dice que no hay impacto presupuestario. Y nos vamos de diputados y tiene un impacto presupuestario incluso superior a una Secretaría de Estado. Sí, claro. Y hay que recordar que fue Morena quien propuso eliminar un famoso veto, que se llamaba el veto de bolsillo. El presidente de la República tiene la facultad de vetar alguna reforma. Es una facultad que prácticamente en todo el mundo existe, el mundo parlamentario, para los primeros ministros y los presidentes. Y aquí había una manera tácita, implícita, de vetar una ley que la ha aprobado el Congreso y quien tiene que publicarla, quien la entrada en vigor depende de la publicación, de la ejecución, por eso se llama poder ejecutivo de la ley, de la norma, es la Presidencia de la República. Y lo que sucedía antes es que cuando era una norma con la cual el presidente no estaba de acuerdo, así hubiese cumplido los requisitos establecidos en la Constitución, como es el caso de esta, simplemente no la publicaba el presidente. Se hizo una reforma constitucional para que no existiese más el veto de bolsillo y hoy sí es una reforma constitucional que ha sido elegida por los términos que establece la Constitución, es vigente y punto. Esto que estamos viviendo es otro tipo de veto de bolsillo. Es el presidente del Senado guardándose una reforma en la bolsa y diciendo, pues es que no tengo los documentos, no debe de salir, Tania. Sí, esto es lo que él dice, pero ayer ya
ahí, pues mejor que invente otras cosas, que no sea o sea, darle la culpa a los congresos locales que lo enviaron por el 2024. ¿Sí? De acuerdo, pues qué información, qué bruto. De veras que yo creo que ha sido la presidencia del Senado más notoria, por decirlo así, en la historia del Senado de la República, la de Fernández Noroña. Pues muchas gracias por tus comentarios, Tania. Y se quiere reelegir. Sí, pues sin duda. Tania Rosas, periodista de investigación, gracias por tus comentarios. Hasta luego, Rodrigo. Imagínese usted una reforma constitucional aprobada por 2/3 partes del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la mayoría, o sea, 17 legislaturas locales, y no entra en vigor porque esa propuesta que hicieron resulta financieramente inviable. Ese es el fondo. Es que es muy bonito decir vamos a darle dinero para todo el mundo, vamos a incorporar a los maestros de la CENTE en una vida de este tipo, que se acaben las manifestaciones, y ahora es, no, pues, ¿qué creen? Aguántenme, porque ¿de dónde lo voy a pagar? Y más deuda para el país. Eso es lo que implicaría un gobierno de López Obrador que recibió con 10 billones, con B de bueno, de deuda nacional acumulada de la historia de nuestro país, y hoy 7 años después tenemos 20, el doble. Así es como se están pagando estas ideas, con deuda. Y no deuda de la presidencia o del Estado, de todos nosotros los mexicanos. Vamos a continuar aprovechando este tema con las finanzas. Vamos a platicar con Víctor Gómez Ayala, es economista en jefe de Finamex y es asesor de esta casa Milet 360. Milet 360. Y ya tenemos a Víctor en la línea. Querido Víctor, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, qué gusto saludarte. Gracias igualmente, Víctor. Fíjate que antes de tu participación platicábamos del caos que hay en torno a la reforma que se llevó a cabo para incorporar a los maestros a un medio más formal de trabajo con más prestaciones, y que ahora hay un boquete de 40,000 millones de pesos al año, el cual ha generado que en el Senado pues no se promulgue esta reforma constitucional porque no hay de dónde pagarla. Y mencionaba también que la manera inmediata de financiar este y otros proyectos políticos ha sido la deuda, de cómo ha crecido del 2018 en 10 billones de pesos y hoy está arriba de 20 billones. Se ha duplicado en 7 años la deuda, y como dicen los economistas, no siempre la deuda es mala, pero tiene que hacerse de manera estratégica. Y al respecto, pues el Banco de México también tiene mucho que decir. Ha corregido la política en materia financiera a nivel nacional, ha recortado las expectativas de crecimiento, ha modificado las tasas de interés, y seguramente tú tienes mucho que decirnos, Víctor. Claro que sí, con todo gusto, Rob. Pues mira, al final, efectivamente, como bien señalas, las autoridades, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, tanto del lado fiscal, en este caso Hacienda, como Banco de México en la parte monetaria, instrumentan políticas que tienen como objetivo fundamentalmente dos cosas, ¿no? Coordinarse para que el crecimiento se mantenga boyante de manera relativamente duradera, y que eso no venga acompañado de episodios de inflación que de alguna manera pues borren lo que crezca la economía, ¿no? Claro. Y entonces en este esfuerzo pues obviamente se toman decisiones de los dos lados, ¿no? Y del lado del gobierno, esta reforma reciente que se está planteando en la parte de pensiones pues va a generar presión sobre las finanzas públicas. Claro. Eso significa que uno va a gastar más, no lo tiene que pagar todo de jalón, pero digamos que año por año le va incrementando esa presión, y eso genera que pues el gobierno tenga que contemplar otras alternativas para que su déficit, es decir, lo que le va abonando a la deuda cada año, pues no se dispare o no se comporte de manera desordenada. Claro. Y te leíamos un artículo que publicaste muy interesante en El Financiero, Víctor. Sí, pues justo hablaba un poco de esta relación, porque vemos en un entorno en el que el gobierno está emprendiendo una estrategia de consolidación fiscal, que lo que quiere decir es que quieren bajar el déficit que se le subió mucho el año pasado con el tema de las obras de fin de sexenio, y el gobierno pues está implementando este programa en un momento donde la economía pues está muy débil. Entonces el gobierno no tiene el espacio, digamos, para apoyar el proceso de recuperación económica, porque no puede gastar demasiado, de hecho tiene que recortar muchas cosas. Claro. Y lo que creo que está en el panorama, y con lo que le tenemos que poner atención en medio de esto, es qué otras
autoridades, qué otras instituciones en el contexto macroeconómico pueden apoyar un poco ese proceso de recuperación, o al menos no ponerle tantas trabas, ¿no? Claro. Creo que la configuración de la comunicación y de las acciones de política monetaria del Banco de México no deberíamos descartar que tengan este propósito, ¿no? Y esto nos mete en una discusión muy profunda, muy técnica, muy teórica de muchos años, y es si realmente un banco central puede apoyar ese proceso de manera directa, ¿no? Por la configuración de la economía mexicana. Claro, y bendita autonomía, Víctor. Precisamente para esto se diseñó que la banca central sea autónoma. No, es deseable porque al final su trabajo principal es el de la inflación. Claro. ¿no? Entonces, si el banco está pensando en darle algo de soporte a la actividad con su postura monetaria, no puede hacerlo sin descuidar los precios y la trayectoria de inflación. De ahí que sea fundamental el proceso de autonomía que bien comentas, y que derivado de ello las decisiones que tomen pues no tengan presión de parte del gobierno para llevarlas en un sentido o en otro. Y vaya que la van a tener si una reforma de este tipo, como la que comentaba al inicio, ya trae un boquete en las finanzas y se tienen que otorgar ya por un derecho constitucional 834 mil millones de pesos al año en planes sociales. Bueno, vaya qué presión va a existir. Pues muchas gracias, Víctor, por tu comentario como cada semana. Un abrazo, Rodrigo, encantado. Abrazo fuerte. Milet 360. Y vamos a pasar ahora al análisis internacional con Mari Carmen Buzo, quien cada fin de semana también ella como experta en geopolítica y en derecho internacional público nos platica el acontecer del mundo. Este ha sido un año muy internacional para México, no solamente por la llegada de Donald Trump, quien diario da notas, diario genera presiones, diario pone la agenda política del mundo, sin duda con México en la mesa, y nuestro comercio se tambalea, nuestras decisiones políticas se enfocan en lo que Donald Trump declara todos los días. Y fíjese, solo hace unas horas el presidente Trump en su red social, porque hizo una red social que se llama Truth, cuando lo corren de Twitter, lo corren de Facebook, tuitea en distintas redes, tuitea en la plataforma X y pone que Canadá, que es un país muy difícil de negociar, y por cierto es su socio comercial junto con nosotros, Canadá, México y Estados Unidos, ha impuesto un arancel a los servicios digitales de los Estados Unidos en Canadá, y que es un impuesto que no van a permitir, y dado ese acontecimiento ha decidido, fíjense esta frase, cerrar el comercio Estados Unidos-Canadá. Esta determinación que pues pareciera algo imparable. Las fronteras de Canadá y Estados Unidos no son como las de México, son fronteras prácticamente abiertas. La economía de ambos países depende en buena medida de esto. Y ahí está el presidente Trump, que ha estado distraído del tema México-Estados Unidos en últimas fechas por el conflicto Irán-Israel, del cual seguramente nos hablará Mari Carmen, pero ya está otra vez metido en esta relación tripartita y tan necesaria para los países, diciéndole a Canadá, tu comercio conmigo no va. Ya tenemos a Mari Carmen en la línea. Mari Carmen Buzo, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, saludos a ti y a tu auditorio. Qué gusto escucharte, Mari Carmen. Pues vaya que del domingo pasado ahora ha sido una semana interesantísima para la historia, Mari Carmen. Así es, porque si bien es un conflicto que lleva existiendo ya muchos años, prácticamente pues desde la creación del Estado israelí, a partir de la semana pasada este conflicto pues escaló al ya no ser únicamente regional, cuando Estados Unidos decide atacar de regreso a Irán, ya que este había atacado las bases militares que Estados Unidos tiene en Qatar. Esta escalada sin duda sacudió al mundo. Todo el mundo creo que ya se cuestionaba si esto daría pie al inicio de una guerra mundial. Afortunadamente no escaló a ese nivel, si bien sí ya se puede considerar que fue más allá de lo regional. Afortunadamente hubo un alto al fuego que Trump, por supuesto, ha querido colgarse y presumir, aunque una vez que había presumido este alto al fuego, los misiles seguían pues viajando por el cielo. Veíamos a los ciudadanos grabando, ¿no?, en la noche
unas imágenes pues aterradoras. Sinceramente creo que nadie querría estar en esa posición. Y bueno, creo que Trump, muy a su estilo, salió pues a regañar tanto a los iraníes como a Israel, diciendo yo había dicho que esto ya había terminado y así debe de ser. Sí. Es interesante, ¿no? Interesantísimo. Fue papá en la mesa dando un manotazo y diciendo, dije que se acabó y se acabó, pero con una potencia muy fuerte atrás. No sé si coincides conmigo, Mari Carmen, pero no habíamos visto a este Estados Unidos en muchas décadas. A ese Estados Unidos que sin preguntar manda a sus bombarderos que ningún otro país tiene, termina con el programa nuclear de Irán en cuestión de minutos. Y después dice, ahora es tiempo para la paz. Intenta probar que la paz en el mundo se construye de manera bélica, no discursiva. Es decir, esto es lo que puedo, esto es lo que hago, yo decido. Y tú, Israel, te sientas también ya. Por cierto, un Israel que no le pidió permiso para atacar Irán. Y simultáneamente Irán parece que no se va a dar tan fácilmente, se va a rendir de su programa nuclear. Si bien accedió a este alto al fuego, Irán está haciendo pronunciamientos que lo que dan a entender es que ellos continuarán con un programa nuclear, porque pues argumentan que no están calificando para los porcentajes en donde ya se consideraría peligroso, porque pues saben que de esto depende la economía del futuro. Claro. Y es algo que va más allá de la guerra y algo que va más allá del conflicto de Medio Oriente, que habrá que estar atentos. Interesantísimo. Ahora, cerramos la semana, el viernes, estaba ya atacando Israel nuevamente el sur del Líbano. Entonces, parece que se cierra un frente, pero los otros frentes continúan abiertos, como sigue abierto el frente de Gaza. O sea, el conflicto de Medio Oriente está ebulliendo continuamente. Sí, sin duda. Y sabes que es interesante lo que dices, porque sin duda hace cuestionarse. Cualquier país tiene derecho a hacer un programa nuclear. México lo tiene, por cierto. En Laguna Verde tenemos una planta de energía nuclear. Y existe de parte de la ONU una organización internacional de energía nuclear. Esta regula la energía nuclear, la supervisa. Ha tenido en la historia múltiples visitas de sus expertos internacionales a Irán, donde en cada una de ellas determinaron que no había elementos suficientes para decidir o informar que estaban en un programa de armamento nuclear, sino energético. Y fíjate qué interesante que hayas tú dicho esto, que digas el poder nuclear de una nación con miras al futuro energético, cuando Irán es uno de los países con más petróleo del planeta, que la crisis que frenó Estados Unidos fue una crisis energética, pues en el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo a nivel mundial, y si lo cierran, pues vaya que tiene una afectación. En este caso para México sería positivo, porque pues, le ayudaría a vender más petróleo y más caro a Pemex y pagar sus benditas deudas, Mari Carmen, pero vaya cómo todo está concatenado y te deja ver que también están ahí el juego y los intereses económicos y energéticos del mundo. Así es, el mundo tiene los ojos puestos hoy en el uranio. Pues muchas gracias, Mari Carmen, por tu comentario. Seguramente hablaremos más de esto la próxima semana. Porque la noticia gira día con día, hicimos el balance de la semana en Milet 360. Y está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Estéreo Milet.